Seguimos aquí en Radio Salud en vivo, estamos en comunicación con una gran amiga, la licenciada, la psicoanalista Adriana Gurayev. Hola Adri, buen día, ¿cómo te va? Día Jorge, muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, gracias por atendernos, Adri. Vos sabés que estaba el otro día leyendo uno de los informes que realizan siempre ustedes tan interesantes y me llamó mucho la atención porque es un tema que siempre me ha traído más de una discusión y a quien no, que es el tema de las creencias. Sí. Y me encantó ese informe y me gustaría que me cuentes un poco, Adri. Bueno, cómo no, es un tema imprescindible porque todos tenemos creencias. Cuando digo creencias, no estoy diciendo comprobaciones científicas, Ajá. Estoy diciendo convicciones, que tanto pueden venir desde raíces emocionales, desde identificaciones familiares, desde simpatías o empatías, con lo que sea. Puede ser, por ejemplo, con un club de fútbol, puede ser con una idea, puede ser con respecto a la concepción de la pareja, puede ser sobre cualquier cosa, pero todos tenemos creencias. Está muy emparentado, voy a hacer un pequeño paréntesis con el concepto de ideología. Claro, ideología y creencias son cosas un poco distintas, ¿no? Bueno, contame cómo lo ves. Mirá, el tema cuando yo he estudiado esto en lo que tiene que ver con la investigación científica, Sí. en la facultad, hay un texto, no sé si recuerdo que era de Foucault o de quién era, o de Ortega y Gasset, no recuerdo ahora los autores, creo que era de Ortega y Gasset, en donde hablaba de mitos, ideas y creencias. Sí. Marcaba los dos parámetros, los dos columnas, entre una idea que se forja a través de la inteligencia en la construcción y una creencia con la cual se nace con eso y uno puede relacionar todo a partir de esa creencia. Claro, lo que pasa es que, bueno, son enfoques, porque lo que pretendo en este desarrollo es ser absolutamente respetuosa, no obstante, creo que las ideas no son genéticas, creo que son fenómenos identificatorios, que si yo he nacido en una familia musulmana, Sí. Probablemente lo sea, y si he nacido en una familia atea, probablemente lo sea, o me torne religiosa por diferenciarme de mi familia, pero eso no es genético, es cultural y adquirido. Claro, pero por eso hacía exactamente lo que decía yo, que la idea es eso, la creencia ya es otra cosa. Es una convicción subjetiva, y cuando uno dice subjetiva, está internándose en el universo de las emociones. Claro. Por eso es que muchas veces es irreductible, porque no acepta los mecanismos lógicos. Lo podemos ver, por ejemplo, mucho en el fútbol, lo podemos ver en el fanatismo, lo podemos ver en grado extremo, en los fundamentalistas de lo que sea. Lo podemos ver en peleas desde filosóficas hasta deportivas, cuando no entienden la razón del otro, porque no escuchan, porque usan el discurso del otro para reafirmar lo propio. Entonces no hay realmente un verdadero intercambio. Exacto. Pero la creencia, lo que tiene de positivo, en el caso que no sea extremo, es que la persona se dispone bien a encarar algo. Por ejemplo, la calidad de vida. Si yo creo en el psicoanálisis, bueno, no hace falta que alguien sea psicoanalista y se haya leído todos los métodos científicos, las investigaciones, los sustratos que fundamentan este descubrimiento formidable. Si alguien cree, porque ha visto que un amigo ha mejorado, que ha leído algo que lo ha convencido, ese factor favorece a la confianza tan necesaria para poder sincerarse, para poder entregarse, para poder mejorar. Entonces, es importante la creencia en el momento de mejorar algo para disponerse bien. Algunos consideran que la creencia tiene una porción de sugestión, ¿no? Como que está influenciado por alguien que le merece respeto y que eso lo impulsa. Yo pienso que es probable que así sea, pero lo importante es que le haga bien. O sea, que esa sugestión no lo lleve a una enfermedad, sino que sea un pasito
para después ir mejorando ya sin su gestión. ¿Se Vos sabés, entiende? Adri, que diste en el clavo porque es exactamente una frase que yo digo siempre, ¿no? Mirá qué interesante. Yo, en lo personal, yo no soy creyente, ¿no? Sí. Entonces, yo entiendo que la religión, por ser el ícono de la conflictividad histórica y que genera muchas discusiones entre un bando y otro, es una construcción humana, ¿no? Es una construcción del ser humano que tiene necesidad de creer en algo. Ahora bien, cuando uno se pone a hablar de la religión, tiene que por lo menos ir con pies de algodón, tiene que ir en puntita, como una bailarina, porque la gente se ofusca mucho con ese tipo de cosas, y no porque uno le faltara el respeto al que cree en algún Dios que haya por allí arriba del cielo, sino porque es como que está hiriendo los sentimientos profundos del que cree, ¿no? Y sí, por supuesto. Fíjate que aquel famoso escritor indio que con residencia en Londres, Salman Rushdie, cuando escribió un libro, Versos Satánicos, donde a la manera de ironía, que era ateo, por supuesto, de la clase alta que se educó en Oxford, sí. Habló de que Mahoma era homosexual, entró en cautiverio, amenazado por 500 millones de religiosos, que hasta el día de hoy cada tanto se le ve la cara. Bueno, si hubiese pasado hoy en día ya estaría el ISIS y los grupos extremistas poniendo bombas en todos lados, Bueno, ¿no? y Charlie Hebdo. Claro, exacto. Igual a mí me parece una provocación extrema lo de esta gente. Sí, yo acuerdo. Realmente es una provocación, no justifica, pero no, uno no puede meterse así tan sencillamente con fundamentalistas porque... No, pero aparte, Adri, es una cuestión de no faltar el respeto al que opina distinto. Exactamente. Entonces, salvando las diferencias, hay toda una corriente actual que está hablando de la armonización y de la importancia de la energía, del concepto de la energía buena, de la energía mala, que hay que desalojar de la vida, de la casa y del trabajo las malas energías. Y hay mucha gente que lo cree así y se dispone a solicitar los servicios de esos procedimientos para lograr recuperar el equilibrio perdido, ¿no? Porque parten de la base de que se trata de campos magnéticos desajustados adentro nuestro. Está comprobado que somos energía, entre otras cosas, ¿no? Sí. Como el mundo mismo. Sí, Entonces, solicitan una curación, le llaman en el caso de enfermedades físicas, una sanación en el caso de desajustes emocionales. O sea, de cualquier modo, ambos apuntan a una armonización psicofísica y espiritual, pero también está el mundo de los negocios, de las empresas, cuando esas empresas van mal, o hay un local o un lugar que armen lo que armen ahí, les va mal, aunque sea la propuesta diferente, no saben cómo pensarlo, entonces solicitan, porque creen, Jorge, solicitan un servicio para evitar las discusiones, los fracasos, los resultados negativos, la densidad en el ámbito laboral. Entonces lo hacen con mucho entusiasmo porque consideran beneficiosa esa limpieza y que va a redundar bien en los miembros de la empresa. Ahora, no se sabe bien cuánto tiene que ver con el cambio de energía, con el pasaje del desajuste al ajuste. Lo que sí se sabe es que las personas pueden quedar mejor en la convicción de que eso les va a traer grandes beneficios. Y a lo mejor es la actitud positiva que genera grandes beneficios y a lo mejor es la energía que cambió. Exactamente lo que yo creo. Mira, Adri, te hago un pequeño comentario, ¿no? 10 segundos. Yo como no soy creyente y no creo en nada de lo que no vea, o sea, en los grandes cuentos de la historia, entonces, como soy aparte estudioso de la misma, digo, bueno, yo no creo en nada, no soy creyente realmente, nunca lo fui. Ahora, siempre, no solamente respeto a rajatabla a quien cree, sino que además siempre creí que si vos sos creyente y crees en Dios, en tu Dios cristiano, en Alá o en quien fuera, y eso te hace bien, eso, y vos como profesional lo sabes muy bien, trasladado al campo inmunitario, que es el cuerpo como asiente esa creencia, si te hace bien para mejor, bienvenida sea. Pero por
supuesto que sí, completamente de acuerdo. Por eso, retomando el concepto de la creencia, yo considero, Jorge, al igual que vos, que son muchos los caminos que nos pueden conducir a una mejor relación con nosotros mismos y con los demás. Sí. Y que además podamos disponer de herramientas según los ciclos de la vida para poder enfrentar, tener a disposición esas herramientas. Unas pueden ser la razón, otro puede ser la creencia, otro puede ser la ciencia, para los avatares que nos depare la vida. Es verdad, totalmente de acuerdo. Un absoluto, no creer absolutamente en nada, ni en el ser humano, ni en la creencia, ni en ningún Dios, también es un tormento, ¿no? En el ateo total. En el ateo total, muchos de ellos han terminado suicidados. Sí, yo yo me identifico con el agnosticismo, ¿no? Claro. Yo soy agnóstico, yo creo, dudo, como decía Descartes, ¿no? Dudas, claro. Está bien, la duda es muy saludable porque uno está permanentemente en interrogación. Lo que es peligroso es la certeza. Digamos, los talibanes, el Estado Islámico no tiene dudas, tiene certezas. Claro. Ese es el peligro. Claro. Yo cuando estuve haciendo mis prácticas durante 5 años en el Borda, estuve con Beethoven, estuve con Hitler. Claro. Entonces yo le decía al que se creía Hitler, pero ¿usted qué hace acá en el hospital si tiene que estar allá en Alemania cuidando a un soldado? No tenía fisuras, no tenía la menor duda de que era Hitler y que estaba cuidando a un soldado. Qué increíble. Y me imagino que le hacías preguntas para ver en dónde pisaba el palito y estaba firme en lo que decía. Puro aprendizaje, claro, le hacía preguntas y el asombro era descomunal. Después, bueno, muchos ejemplos de ese porte que ameritan para otros temas, pero hablo de esto, ¿no? Está bueno dudar, Jorge. Está bueno porque uno está abierto a la interrogación. Sí. Cuando uno se cierra, ya sea para el fundamentalismo de la creencia absoluta o de la descreencia absoluta, ahí estamos en problemas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. A veces cuando de repente yo digo no creo, la gente es como que te mira como un bicho raro, ¿no? Porque ¿cómo no vas a creer? Pero poco menos que sos un extraterrestre. Y yo siempre digo que estoy mucho más seguro, o por lo menos creo mucho más en la vida extraterrestre que en la vida espiritual, por ejemplo. Pero bueno, la gente me mira mal, es como que hasta tiende a ponerme motes que me molestan. Pero bueno, forma parte de la intolerancia general, ¿no? Exactamente, por eso lo que apuntaba yo en este artículo que escribí es al respeto. Si uno está buscando una calidad de vida, mejorar el vínculo con los otros, con uno mismo, hay caminos, no tiene por qué ser siempre el mismo. Claro. Unos optan por un camino, otros por otro, pero esto de la tolerancia y de respetar las diferencias es fundamental para una buena convivencia. Exacto. Vos sabés, Adri, que me encantó la charla, es una charla que ameritaría muchos minutos más, de los cuales lamentablemente carecemos, pero siempre es un placer escucharte y me ha robado muchísimo la atención cuando te he leído en ese informe. Y la verdad que mucho más ahora más contento, pero con gusto a poco, ¿no? Porque estas charlas son realmente interminables, ¿no? Son interminables. Afortunadamente son interminables porque quedan los caminos abiertos para seguir pensando y cada tanto volvemos a juntarnos en otro tramo del camino y seguimos desarrollando para nuestro deleite y espero que también de la audiencia. Pero por supuesto, Adri, que sí, pero que quede como frutilla del postre esta charla, que es, el corazón de la charla es brindar las distintas posibilidades de esta charla, pero el respeto por sobre todo. Por sobre todo el respeto. Es una manera de respetarnos a nosotros, de tener dignidad y respetar al otro. Totalmente. A la condición humana. Pensemos como pensemos, es imprescindible, porque así sí vamos a hacer una especie de fratría humana y vamos a tratar de empujar para el mismo lado, para el lado de la vida, no de la destrucción.
Ujú. Adriana Gurayev, el gustazo enorme de escucharte, te mando un besote enorme y que tengas un hermoso día. Lo mismo para vos, Jorge, para tu audiencia, un abrazo grande y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Adri, por atendernos. Buenos días. Ahí estuvo con nosotros la psicoanalista Adriana Gurayev con este informe que a mí en lo personal me ha apasionado, sobre todo por mis cuestiones de creencias, porque creer en la duda también es una creencia, ¿no? Bueno, nos vamos a una pausa. Mensaje de texto al número 11 21 77 12 06.